Ok, buenos días. Vamos a comenzar o continuar o finalizar. Esperamos finalizar ahora el tema que hemos venido tratando durante la semana, ¿no? Que tiene que ver mucho con considerar el mundo interior. De manera de recordatorio, estamos usando un versículo bíblico que es el versículo eje, ¿no? Es como, no sé por qué, pero en mi iglesia pentecostal le llamaban el texto áureo, ¿no? Ya era como lo que radiaba todo. Ya, y uno después tenía que decirlo en forma general, todas las clases de la escuela dominical, después lo presentaban en forma general a la congregación, ¿no? Y este es nuestro versículo clave de esta enseñanza, Efesios 3:20, ¿cierto? Ahí estamos centrados, ¿no? Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, ¿no? Ahí estamos hablando y queremos tocar 4 puntos, pero en 3 días hemos tocado 2 puntos. Hablamos sobre el pedir, sobre la necesidad. No sé si ustedes se acuerdan, invertimos toda una mañana en esto, invertimos 2 mañanas para hablar sobre el entender, el intelecto. Allí citamos Mateo 15, 10 al 13, hicimos un énfasis en el versículo 14, luego citamos Marcos el día de ayer, capítulo 8, versículos 17 al 21, y hablamos sobre el interés divino de que realmente nosotros podamos entender. O sea, esa es la meta del Señor, que nosotros podamos comprender. Ahora, este pasaje ya de Efesios 3:20 encierra un tercer elemento que es sumamente importante, como todo lo otro que venimos considerando, observar y que tiene que ver con una promesa, ¿ya? Una promesa. Reina Valera dice mucho más abundantemente, ¿no? Y la promesa tiene que ver con el mucho más, con el mucho más. Entonces, la vida interior del hombre tiene que estar convencida, convertida a las promesas divinas. ¿Por qué es tan importante que la vida interior, la vida personal, esté convencida, convertida a las promesas? Porque son las que nos dan ánimo. Son las que producen esperanza. Y son un factor motivador para tomar decisiones correctas. Repito, las promesas son un factor motivador para tomar decisiones correctas en la vida. Es verdad, yo no soy cristiano para no irme al infierno, pero quiero confesarles que tengo un deseo tremendo, ¿me entiende?, de alcanzar las promesas de Dios, o sea, la vida eterna. El infierno no lo quiero y ya, si hay que escoger entre el infierno y el cielo, y bueno, quiero descansar en esa promesa, en esa vida, en esa bendición. ¿Me explico? Entonces, las promesas son ese motivador. Yo no voy a pecar, yo no voy a cometer inmoralidad sexual, no voy a robar, ¿ya? Porque está ese factor interno, o sea, las promesas son ese motivador. Ahora, todos nosotros necesitamos convicciones internas. Y esta mañana, mientras oraba al Señor,
yo venía este recordatorio, o sea, yo puedo recordar cómo el hombre está sujeto a esas convicciones. Y hay convicciones tan profundas en la gente, y sin ánimo de juzgar a nadie, ¿no? Pero, por ejemplo, el testigo de Jehová está convicto en su espíritu de que el nombre del Señor, el único nombre es Jehová, ¿no? Ya ha edificado y ha construido promesas a través de eso. Los 144.000, ya, y tiene la convicción del reino terrenal, y mucha gente, quiera o no, sigue esas convicciones. Y yo los admiro, ya andan con calor, con frío, con lluvia, predicando sus convicciones. ¿Ya? Hay gente que está convicta de que José Smith tuvo una revelación y de que vio al Padre y que vio al Hijo y que tiene un libro que es el libro de Mormón, ¿no? Y que es el complemento de la verdad de Dios. Y tú los mirás, ellos viajan, familias e hijos se bautizan por los muertos y están convictos de esto. Ya, así lo mismo el Islam, el budista, ¿me entiende? Hay convicciones tan profundas sobre su vida, gente que ha muerto en la plataforma de sus convicciones. Y todos nosotros fuimos creados. ¿Por qué? Porque las convicciones traen seguridad. Y aunque estén erradas y estén muy equivocadas, hay personas que defienden su vida incluso equivocada, por sus convicciones. O sea, el ladrón sabe, no todos, pero muchos ladrones saben que robar es malo. Lo saben, pero están tan convictos de que es la única manera de vivir que van a seguir robando, ya aún sabiendo las consecuencias que les puede acontecer. Es tan fuerte esta convicción interna que, por ejemplo, en lugares como mi barrio, cuando muere un ladrón, dentro de su círculo muere como un mártir. O sea, entregó su vida por lo que amaba, por su trabajo. Era el riesgo de que lo podían pillar, lo podían matar. Entregó su vida. Entonces es un mártir. O sea, cuán importante es considerar cómo manejamos el mundo interior, porque existen estas convicciones. Ahora, una manera de quebrar convicciones equivocadas, una manera de romper ideologías, cierto, erróneas, tiene mucho que ver con la fe, con creer en las promesas de Dios. Mucho más abundantemente trae esperanza de una relación íntima con Dios. Y nadie sabe cuán profundas son las convicciones de una persona. Nadie sabe cuán profundas son las convicciones hasta cuando se ve actuar en base a ellas. Hasta cuando toma decisiones que evidencian sus convicciones internas. Nosotros no conocemos las convicciones internas de una persona por lo que dice. El político miente para llevar a cabo sus planes. Entonces, no todos los políticos, ¿no? Casi todos. Bueno, no me meto ahí. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, la predicación de un predicador no evidencia sus convicciones internas. ¿Hasta cuándo se manifiesta en realidad lo que hay en el corazón? O sea, yo puedo predicar contra la lujuria, puedo predicar contra la inmoralidad sexual, puedo predicar contra el robo, puedo exhortar, puedo escribir un libro, ¿me explico? Pero adentro de la persona
pueden haber convicciones tan profundas que cuando, cierto, es liberado de la prisión de no manifestar sus convicciones, ejecuta esa convicción. O sea, ya está reprimido el religioso porque sabe que la inmoralidad es pecado, pero adentro tiene una convicción. Que si tiene una oportunidad para pecar, ¿qué va a hacer? Va a pecar, porque es más fuerte esa convicción interior. Entonces las promesas, el mucho más abundante, quiere decir, ok, la abundancia que Jesús tiene para ti es mayor que lo que el pecado te puede dar, que lo que el robo te puede dar, que lo que la religiosidad te puede dar. Entonces, el mucho más abundante de Dios es una promesa. Es una promesa, cierto, que es válida para la transformación. Sobre todo si opera en nuestra mente y si opera en nuestras necesidades. Sobre todo si opera en nuestro intelecto, nos convence, como Jesús queriendo convencer a los discípulos en la barca o retándolos. ¿Ya? En cuanto a nuestras necesidades también, biológicas, sexuales, personales, económicas. O sea, estas promesas son claves. Veamos, obviamente, un ejemplo bíblico. Apocalipsis capítulo 22, versículo 1 al 5. Apocalipsis capítulo 22, versículo 1 al 5. Qué tremendo pasaje es esto, ¿no? Es el último capítulo de la Biblia. Y el último capítulo de la Biblia está marcado por promesas. Está centrado en bendición. Hay algunos comentaristas que sostienen de este último capítulo como el séptimo siete. Ya el autor desconocido del libro de Hebreos decía que todavía faltaba un 7, ¿no? Faltaba un reposo, mejor dicho, ¿no? Y ese reposo es Jesús. O sea, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, Jesús vendría, ¿no? El Mesías prometido vendría. O sea, Josué y Moisés prometieron un reposo, que era la tierra prometida, una promesa del Señor. Pero la primera venida del Señor anunciaba un nuevo reposo. Y ese nuevo reposo es el que sostiene el libro de Hebreos, diciendo que Jesucristo es ese reposo, es ese descanso. Ahora bien, el complemento de ese descanso está en el cumplimiento de la promesa de Jesucristo. O sea, Jesucristo vino prometiendo cosas, anunciando cosas. ¿Ya? Una de las promesas que Jesucristo anuncia es el perdón de los pecados, es la reconciliación del hombre con Dios. Esta promesa, ¿cierto?,
te conduce a una nueva vida, a una vida distinta. Pero no solamente te promete, cierto, el perdón de los pecados, sino que también anuncia una vida eterna. Y lo que nosotros vemos en Apocalipsis capítulo 22 es una descripción, a veces pienso que es simbólica, de lo que es la eternidad. Y el objetivo cierto de la descripción de Apocalipsis capítulo 22 es producir expectativas, es producir esperanza. ¿Me explico? O sea, una razón clave es crear en el mundo interior lo que hablábamos el primer día que comenzamos esta meditación. Producir esa satisfacción interna de una expectativa futura, ¿no? Un paraíso. La persona que sufre puede tener la esperanza de que llegará un día, de que llegará a un lugar donde no habrá más llanto, ¿no? Obviamente el llanto simbolizándolo como dolor, porque hay gente que llora de tanto reír, pero en este caso hablamos del dolor, del sufrimiento del mundo, ¿no? La promesa de que es un lugar de sanidad constante. Sanidad. Y esto es esperanza, esto es promesa para las personas que viven enfermas. Y usted sabe que hay personas que lamentablemente jamás serán sanadas y viven toda su vida con la enfermedad. Y es la esperanza, la promesa de que serán sanadas, ¿no? Y que tendrán vida y vida eterna, beberán de esa agua. Una ciudad rica, con frutos, con riquezas, ¿no? Crea esta promesa la sensación de placer grato de que algún día yo voy a estar ahí. Yo he escuchado a viejitos cristianos que están muy viejitos y que empiezan a decir, mi hijo, yo ya viví todo lo que tenía que vivir. Quiero descansar. Quiero estar con el Señor. Porque tienen la esperanza, porque descansan en esa promesa. Ahora, ¿cuántas promesas hay en la Biblia? Entonces, Dios promete mucho más abundantemente. El que pide, recibe. El que busca, halla. El que golpea, se le abre. Mucho más abundante, mucho más abundante. Y uno tiene que pelear con nuestro propio mundo interior. Tiene que pelear con nuestra propia incredulidad. Tiene que pelear con nuestra propia inseguridad. Tiene que pelear con nuestra propia inestabilidad. Tiene que pelear con la realidad que el diablo nos proyecta. Tiene que pelear consigo mismo. Si vos no peleas consigo mismo, ¿me entiendes? Pierdes la esperanza. Y tu mundo se llena de conformidad, como decíamos en estos días. Las promesas son válidas porque es Jesús. Y el apóstol Pablo dice mucho más abundantemente. O sea, tener una expectativa de abundancia no es teología de la prosperidad. Tener una expectativa de abundancia no es teología de la prosperidad. Sobre todo cuando la promesa viene de los labios de Jesús. Y eso es lo que Jesús quiere que los discípulos entiendan. Oye, multiplico panes, resucito muertos, sano enfermos, echo fuera demonios, traigo esperanza de vida.
Traigo palabra de salud mental y emocional. Personas que estaban en un estado de locura, ya quedan totalmente cuerdas. ¿Cómo ustedes no entienden? ¿Cómo ustedes no ven? Están ciegos. Esto les decía ayer. Pasaron por la escuela, vieron la escuela, conocen la escuela de Jesús, pero hay algo ahí. Hay algo ahí en los discípulos. Qué bueno que a los discípulos y no a nosotros, ¿no? Hay algo ahí. Entonces, ya el Espíritu de Dios nos quiere llevar a una realidad mayor que la que nosotros hemos visto. Y esto nos lleva a un cuarto punto que tiene que ver con los objetivos divinos. Hay un objetivo del mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Y el objetivo es glorificar al Señor. Número 4, el objetivo es glorificar al Señor. Si no fuera glorificar al Señor, el poder que actúa en nosotros exaltaría nuestro ego. ¿Da para entender esto? ¿Ya? Si no fuera glorificar al Señor, lo que tendríamos, lo que Dios nos daría, tanto en su provisión, en sus riquezas, como en su sabiduría, en su intelecto, exaltaría nuestro ego y nos llevaría a la perdición. Ahora, esto está en Efesios capítulo 3, versículo 21, o sea, siguiendo el marco histórico, ¿cierto? Siguiendo el contexto, Efesios 3, 21 va a sostener esto. ¿Quién lo puede leer? ¿Ok? Entonces la meta es que Él reciba la gloria, es que Él sea exaltado. Entonces tenemos que tener conciencia de que cuando nosotros decimos yo quiero cambiar, cuando decimos yo quiero, ¿cierto?, ser bendecido por el Señor, yo tengo la necesidad de Dios, tenemos que tener este entendimiento que cuando Dios nos va a dar cosas, ya nuestra, nuestra gratitud al Señor, nuestro devolverle a Dios lo que Él nos ha dado, es glorificarlo con todo lo que Él nos da, con las riquezas que Él nos da, con la sabiduría que Él nos da, con el entendimiento que Él nos da. Es que Él sea glorificado. Entonces, no se trata de convencer a un mormón de que está mal. No se trata de convencer a un testigo de Jehová o a cualquier otro tipo de persona, aún dentro del mundo evangélico, de sus creencias. No se trata de convencerlo, no se trata de decirle, oye, vos estás mal y yo estoy bien. ¿Por qué? Porque dentro del mundo de los argumentos, la gente con convicciones va a defender su argumento hasta la muerte. Lo va a defender. Entonces, no se trata de una defensa de argumentos. Déjalos, dice el Señor. Son ciegos que guían a otros ciegos. Déjalos. No es que Jesús los quiere abandonar, que no los ama. Pero mientras haya una convicción interna que no sea quebrantada, son personas ciegas.
Efesios capítulo 3, versículo 16. Efesios 6, perdón, corrijo, Efesios 3, versículo 16. Ok, entonces nosotros, como estudiantes de la Biblia, tenemos que hacer énfasis en el os de. Él os da poder para ser fortalecidos. Entonces, cuando nosotros tenemos la convicción de que Él nos dio el poder, somos los únicos que podemos demostrar que el poder que hay en nosotros es el poder del Señor. Nadie más que tú es testigo y da testimonio de que tus convicciones, nadie, ninguna persona puede dar mayor testimonio que tú mismo, que las convicciones que operan en ti vienen del trono de Dios, vienen de Jesús. Nadie. Entonces el hombre que es inconstante en todos sus caminos busca convicciones, busca razones. El hombre, cierto que recibe semillas en tierras no fértiles, es de dudosa reputación y los negocios de la vida, los afanes de la vida van ahogando la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque esa palabra no produjo una convicción en su vida. Entonces nadie más que Jesús de Nazaret es el que puede dar testimonio a tu vida de que lo que tú crees es la verdad. Y nadie más que tú misma puede dar testimonio que lo que recibiste, lo recibiste del Señor. ¿Por qué Pablo tiene tanta autoridad? Porque está convicto por la visión que tuvo. Está convicto, ¿ya? Tu relación íntima con Dios es lo que va a probar si otras personas están hablando en el nombre de Dios o no. Es tu relación íntima con el Señor. Es lo que va a comprobar si otras personas son pastores legítimos, son maestros legítimos, son apóstoles legítimos, sin el ánimo de juzgar a nadie, sin el ánimo de condenar a nadie. ¿Da para entender esto? No, no necesitas pelear con nadie. Cuando yo llegué a Jocum, yo me había convertido hace un año. Cuando yo llego a Jocum y empiezo a escuchar las enseñanzas, algo dentro de mí, mi mundo interior, me dice, esto es de Dios. Entonces, automáticamente yo me someto. Yo me sometí al pastor, me sometí a los líderes, porque yo podría irme, las puertas estaban abiertas. Y cualquiera de ustedes puede irse. Nadie amarra a nadie. Pero hay algo dentro, ¿ya? Que me decía, ese líder, a pesar de todos los errores que puede tener, a pesar de todas las cosas que puede tener, hay algo de Dios en su vida. Y que me hace automáticamente creer
que quizás no todas las predicaciones, pero un par de predicaciones me va a ayudar a crecer. ¿Me explico? Es como cuando el Señor me dijo, no salgas de la iglesia. Mi iglesia estaba en pecado. Y el pastor de jóvenes estaba en pecado. Y yo he contado un montón de veces eso. Pero había algo en un par de personas allí adentro que estaba ayudando a mi edificación, mi mundo interior, sin caer en egoísmo, sino que caer, cierto, en esta búsqueda espiritual. Nos fortalecemos con poder en el hombre interior a través de Jesucristo. ¿Ya? Mateo capítulo 6, versículo 19. Mateo 6. ¿Ok? Entonces, la palabra del Señor es muy clara. La expectativa tiene que estar en Dios. Nuestro mundo interior se fortalece cuando las riquezas que nosotros buscamos, el mundo interior se fortalece cuando las riquezas que nosotros buscamos están en Dios, en los tesoros espirituales. ¿Dónde están nuestros intereses? ¿Dónde está nuestra expectativa? ¿Dónde está nuestra visión del mundo? En lo que determina tus verdaderas convicciones. Marcos capítulo 8, versículo 33. ¿Ok? Entonces, ¿cierto? Aquí tenemos el cuadro total para saber, ¿cierto?, qué es lo que Dios quiere de nosotros. De qué manera nuestras convicciones interiores pueden crecer en Dios. Hay tres elementos que nosotros podemos ver en este pasaje y de por qué Jesús es tan fuerte con Pedro. ¿Por qué Jesús ve a Satanás en medio de la propuesta de Pedro? ¿Ya? Recordemos, Pedro está poniendo la mirada en las personas. Y poner la mirada en las personas puede llevar a tres tipos, se puede decir, de errores del ser humano. El primer error tiene que ver con buscar los intereses de otros. Buscar los intereses de otros. Sin poner la mirada en Dios, obviamente, ¿no? Quitar la mirada en Dios te puede llevar a ser complaciente, a querer agradar a las personas. Para agradar a los otros, para que los otros sean felices. Esto tiene que ver con un fenómeno social, de construir una cultura, iba a decir comunista, pero bueno, ya lo dije, una cultura, cierto, de comunidad, donde las convicciones no están en Dios, sino que están en la comunidad. Y aquí tenemos que tener cuidado, porque el día que Jocún como comunidad se aparta de poner la mirada en Dios, nosotros no vamos a agradar a los jocumeros. Vamos a dejar de ser jocumeros. Fuerte, ¿no?
pero es así. Vamos a ser cristianos. Vamos a ser cristianos. Esto tiene que ser una convicción de adentro, es personal. Yo no sigo a la comunidad, pero no me quiero explayar en esto. Número 2, poner la mirada en los hombres puede llevar a tener intereses personales, los nuestros. Pierdo de vista a Dios y busco mis propios intereses. Lucho por mí mismo, lucho por mis propios ideales. Satisfago mi propio ego. Entonces, ¿qué acontece con esto? Y poniendo el ejemplo de Pedro. Pedro había hecho una declaración muy buena y su mundo interior se sintió alegre. Se sintió feliz porque obviamente Jesús le dice, Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca voy a edificar mi iglesia y las puertas del infierno no van a prevalecer ya sobre ti. Entonces Pedro se la tomó a título personal y Pedro dijo, uy, ya tengo el poder. Y no, Jesús estaba hablando también de la iglesia en forma general. Entonces eso lo llevó a abrirle una tremenda puerta al diablo. Entonces el interés personal, el egoísmo, el no glorificar al Señor, ¿cierto? Edifica en nuestro mundo interior, construye, ¿cierto? Y fortalece un yo humano que no tiene nada que ver con Dios. Y número 3, le abre las puertas al diablo. Increíble lo que puede suceder en el mundo interior cuando no es Dios quien está gobernando. ¿Cierto? La guerra por los intereses de los otros, la lucha por los intereses personales y sin darnos cuenta la tremenda puerta abierta a Satanás y sus demonios. Pedro le había abierto la puerta a Satanás por una sola acción. ¿Cuál fue su acción práctica? Puso la mirada en los hombres. Poner la mirada en los hombres trae graves consecuencias. Juzgas, criticas y no te das cuenta, vives todo el día criticando. Murmuras, lo digo en sentido genérico, ¿no? ¿Ya? Todo el día. ¿Y por qué? Porque tu mirada está, tus expectativas estás en lo que tú puedes lograr a veces en las otras personas. Y ustedes como obreros, como líderes, no está para satisfacer tu ego en que otros alcancen tus expectativas. Está para glorificar al Señor. Un último pasaje, y con esto termino. Hechos capítulo 5, versículo 3. Hechos capítulo 5, versículo 3. Interesante, ¿no? Este era un discípulo, era un creyente, aparentemente un seguidor de Jesús.
Algunos dirán, sí, pero de medio pelo nomás, no era, ya. Pero era, ahí estaba, hizo un compromiso que no cumplió. Hizo un compromiso con el Espíritu Santo. Y la consecuencia de no cumplir su compromiso con el Espíritu Santo le significó la muerte. Pequeño detalle. Entonces, ahora, ¿por qué le significa la muerte a él? Porque había algo en su interior. Y esto nos lleva a la conclusión de pensar que, como dije el primer día que comenzamos esta serie de meditaciones, tengo la impresión que Jesús está más interesado en nuestro mundo interior que lo que nosotros podemos alcanzar exteriormente. ¿No? Ya que Jesús está más interesado en nuestro mundo interior. Jesús está más interesado en nuestro mundo interior que en lo que nosotros podemos alcanzar exteriormente. Lo vemos en Ananías y lo vemos en la reprensión a Pedro. ¿Ok? Entonces, la conclusión de esto es que simplemente nosotros debemos fortalecernos con poder en el hombre interior por su espíritu, no negar su espíritu, no negar la revelación. Y seguir adelante en el Señor. Así se conquistan las puertas del enemigo. Así vemos ser mucho más abundante. Yo le decía ayer a Yamil, mira qué linda se ve la puerta, ¿no? De la chacra. Si fuéramos poniendo las rejitas de a poquito, ¿no? Hasta el final podríamos tener la parte de adelante, de aquí a un tiempo, toda con reja de fierro. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Ya es una visión y hay que llevarla en obediencia, no sé, ya hay que llevarlo, hay que hacerlo. ¿Ya? La casa, bueno, si hay que arreglarla para que no tenga más humedad, bueno, algo va a suceder. Al final es Dios y nos movemos. Y si hay que pedir, pedimos. Es Dios. Si hay que buscar, buscamos. Si hay que llamar, llamamos. Porque si no lo haces, ¿estás en qué? En desobediencia. Bueno, paramos por acá, ya, y damos gracias al Señor por esto, ¿no? Cierra tus ojos y dale gracias a Jesús si Él te habló. Ya, recuerden, ustedes reciben convicción. Si este es de Dios o no es de Dios, toman lo bueno, desechan lo malo. Gracias, Señor, por tu presencia.